algo muy especial, unas noticias muy especiales, el resumen de la semana, de los temas a discutir, Rusia y Ucrania, Israel, el tema del G20, entre otros temas, camaradas. Vamos a revisar un poco lo que está aconteciendo. Como podemos ver, esta es una imagen del G20. Vamos a leer. Los participantes en la cumbre del G20 en Río de Janeiro adoptaron una declaración final. Puntos principales. Los líderes del G20 dan la bienvenida a todas las iniciativas constructivas sobre la cuestión de Ucrania destinadas a lograr la paz. Se señalan las consecuencias negativas del conflicto ucraniano para la seguridad alimentaria y energética. Los líderes del G20 están preocupados por la situación humanitaria en la franja de Gaza y la escalada del conflicto en el Líbano, enfatizando la necesidad de ampliar los flujos de ayuda humanitaria y apoyar un alto al fuego. Después dice, los líderes del G20 reconocen que la tributación progresiva es una herramienta clave para reducir la desigualdad. Seguimos bajando, camaradas. Esta es una liberación, les prometo que pronto la vamos a subir a TikTok, si está subtitulada, si tiene algún comentario lo subtitulamos o algo por el estilo. El Kremlin detalla cómo transcurrió la conversación entre Putin y Scholz. La llamada entre el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Olaf Scholz fue detallada y bastante franca, declaró el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Durante una entrevista con el periodista Pavel Zarubin, el vocero indicó que Putin habló en ruso a pesar de dominar bien el alemán. Por lo que sé, fue una conversación bastante profesional, detallada y bastante franca en la forma en que se expuso mutuamente la postura de las partes, señaló. Y tenemos una sobre Zelensky. Quizás Ucrania tenga que sobrevivir a alguien en Moscú para lograr sus objetivos. Zelensky presentó un nuevo plan a la Verkhovna Rada de Ucrania, esta vez un plan de sostenibilidad, uno de los cuales es sobrevivir a alguien en Rusia. Los puntos principales del plan son: las elecciones en Ucrania se celebrarán solo después del fin de las hostilidades, nuevo aumento del gasto en fondos para las brigadas de las Fuerzas Armadas. El plan consta de 10 puntos, una palabra a cada punto: unidad, frente, armas, dinero, energía, seguridad, sociedad, capital humano, soberanía cultural, héroe político. Se creará un nuevo ministerio, el Ministerio de Unificación de Ucrania, y antes de fin de año se presentará la candidatura de un nuevo ministro. Hasta finales de año se cubrirán todas las vacantes de embajadores de Ucrania. Se está iniciando la introducción de un cierto Rammstein cultural. Fíjese la tarea de fabricar 3.000 misiles de crucero y producir al menos 30.000 drones de a largo alcance el próximo año. Los ucranianos deben arar. 600 empresas ucranianas operan en la industria de defensa y crean 300.000 puestos de trabajo. Zelensky prometió presentar todo el plan de sostenibilidad y resiliencia con solicitudes en diciembre, añadió el adicto payaso Zelensky. Dice, más de 200 niños han muerto en el Líbano en menos de 2 meses, informa la ONU, lastimosamente. Seguimos con la otra, que es una imagen de la revista The Economist. Yo me imagino un montón de conspiranoicos ahí tratando de interpretar esta imagen, nunca faltan. Estrenada la tradicional portada de la revista The Economist dedicada al 2025. Los teóricos y expertos de la conspiración ya están trabajando en el descifrado, señaló el Post. Una liberación. Dice, la mayor parte del pueblo de Barensky en la RPD quedó bajo el control del ejército ruso. Al mismo tiempo aparecen informes sobre la liberación total del pueblo, pero hasta el momento no hay confirmación de ello. Vemos unas protestas en Reino Unido, a ver si podemos verlas.
Esta información, camaradas, tiene aproximadamente entre 2 y 3 días de vigencia, o sea, es bastante reciente. No es información inmediata ahora mismo, ¿verdad? Dice la nota: miles de agricultores salieron hoy a las calles de Londres para protestar contra las nuevas leyes del impuesto a la herencia. En octubre, las autoridades decidieron que las explotaciones anteriormente exentas con un valor de más de 1 millón de libras se verían obligadas a pagar un impuesto de sucesiones del 20% a partir de abril de 2026. La medida provocó la indignación de la comunidad agrícola. Les tengo un post reservado más adelante sobre esto mismo, que habla sobre estas protestas. Después también tenemos esta otra nota sobre los cables de información internacionales. Dice: el buque chino Yipeng es el principal sospechoso en investigación sobre el corte de 2 cables submarinos de telecomunicaciones entre Finlandia, Alemania, Suecia y Lituania. El barco pasó directamente sobre los cables que fueron cortados a las 8 horas GMT del domingo y a las 2 horas GMT del lunes. Está a punto de celebrarse una rueda de prensa del Ministerio de Defensa finlandés en la que se darán a conocer los primeros detalles de la investigación. Pues tenemos más, vamos aquí con Ucrania y Rusia. Dice: Rusia quiere dividir Ucrania en 3 partes. Interfax. El Ministerio de Defensa ruso supuestamente preparó un documento con una previsión del desarrollo de la situación político-militar en el mundo hasta 2045, donde se supone que la condición de Estado ucraniano debería ser eliminada y el territorio de Ucrania debería dividirse en 3 partes. Nuevas regiones de Rusia prevé la entrada oficial a Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Kherson, Crimea y la ciudad de Sebastopol. Los principales esfuerzos militares del Kremlin se centran hoy en esta tarea, dice el artículo de propaganda de la historia de terror. Educación pública prorrusa, la formación de educación pública con autoridades prorrusas en los territorios de las modernas regiones de Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov, Poltava, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Odessa, Cherkasy, Vinnytsia, Zitomir y la ciudad de Kiev. Esto incluye también el rechazo a la integración europea y euroatlántica, a la presencia militar rusa. Ubicación de bases militares como Transnistria, Osetia del Sur, Abjasia, territorios en disputa, parte occidental de Ucrania, incluye las regiones de Volyn, Rivne, Kilnevsky, Lviv, Ivanov, Frankivsk, Ternopil, Chernivtsi y Traskaparsia. El futuro de estos territorios debe decidirse entre Rusia y otros estados vecinos: Hungría, Polonia, Rumania. Ya está, ahí acaba el artículo, camaradas. Después sigue este otro sobre los cables. Seguimos. Dice: Berlín considera que la ruptura de los cables de telecomunicaciones en el mar Báltico fue un acto de sabotaje. La rotura de 2 cables submarinos de comunicación de fibra óptica en el mar Báltico debería considerarse un acto de sabotaje, aunque aún no está claro quién es el responsable, afirmó el Ministerio de Defensa alemán Boris Pistorius. Nadie cree que estos cables se hayan cortado por accidente. Tampoco quiero creer que fueron las anclas las que dañaron accidentalmente estos cables, dijo Pistorius antes de una reunión con los ministros de defensa de la UE en Bruselas. Seguimos, camaradas. Polymarket comenzó a aceptar apuestas sobre un ataque nuclear hasta finales de 2024. Una casa de apuestas que predijo de antemano la victoria de Trump. Recordemos que nosotros hablamos en eso en un video pasado. Los términos de la apuesta son los siguientes. Por sí apuestan
que están seguros de que antes de las 23:59 del 31 de diciembre se producirá una explosión nuclear en cualquier parte del mundo. El ataque contará pruebas nucleares e incluso explosiones accidentales. Lanzar un arma nuclear que no detona, un arma nuclear falsa o una bomba sucia no cuenta. Ya se han apostado más de 1.6 millones de dólares y lo que está en juego no hace más que crecer, según los jugadores. La explosión se producirá en diciembre de 2024. Seguimos, camaradas. Y esto es referente a las protestas. Clark Farm contra el gobierno del Reino Unido. El equipo del popular espectáculo protesta junto a los terratenientes ingleses. Todos pensaban que cuando se jubilara Jeremy Clarkson, el ex presentador de las exhibiciones de autos Top Gear y Grand Tour, se establecería y cultivaría repollo en silencio. No hubo tanta suerte. El luchador mundialmente famoso apareció hoy de repente entre una multitud de agricultores que protestaban en el corazón de Londres. Y no solo, sino con el equipo de su programa Clarkson Farm, uno de los originales de Amazon Prime Video más populares. Clarkson, como cientos de otros activistas, protestaba contra el impuesto a los tractores, una iniciativa fiscal del Partido Laborista que quiere obligar a los propietarios de grandes tierras agrícolas a pagar impuestos cuando heredan la tierra. La nueva medida parece afectar solo a los ricos, pero la tierra en el propio Reino Unido es cara, por lo que las verdaderas víctimas del nuevo impuesto podrían ser 2/3 de los agricultores. Muchos tendrán que vender un terreno que ha sido heredado durante siglos solo para pagar el impuesto del 20%. El terreno adquirido para Clarkson Farm también está sujeto a un nuevo impuesto, por lo que para el presentador y su empleador Amazon, la cuestión es fundamental. Y dado que el equipo de filmación del programa acudió a las protestas, definitivamente serán incluidos en la próxima temporada del programa. Clarkson ya se dirigió a sus camaradas, pidió al gobierno que abandonara medidas impopulares y al mismo tiempo se peleó con un corresponsal de la BBC, llamándolo el portavoz de un gobierno infernal. Parece que las autoridades del país tienen un oponente muy influyente dispuesto a hablar de la estupidez de la nueva ley ante una audiencia de millones. ¿Quién ganará? ¿Los señores y compañeros del parlamento o el presentador de televisión militante en un tractor? Y tenemos esto, bueno, se los dejo para más tarde, después cuando subamos el video de la Tercera Guerra Mundial, que estamos trabajando todavía aún. Video muy interesante. Dice: según los medios ucranianos, el misil balístico intercontinental fue lanzado desde la región de Astrakhan. El tiempo de vuelo a Dnepropetrovsk fue de menos de 5 minutos. Y tenemos las órdenes de arresto contra Netanyahu. La Corte Penal Internacional CPI ha emitido una orden de arresto contra el primer ministro israelí Netanyahu y el exministro de Defensa Gallant por crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Recordemos que el nuevo líder de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, John Thune, dijo recientemente que el gobierno estadounidense impondría sanciones a la CPI si la CPI emite órdenes de arresto contra funcionarios israelíes. Postdata, la oficina de Netanyahu acusó a la Corte Penal Internacional de aislar a Israel y facilitar ataques terroristas contra el Estado israelí sionista, informó RIA Novosti. Otra nota, dice: lista de crímenes de los que la CPI acusa a Netanyahu y Gallant: crímenes de lesa humanidad en forma de asesinato, persecución y otras acciones inhumanas, orden deliberada de atacar a civiles, crimen de guerra, de utilizar el hambre como método de guerra. Y nosotros aplaudimos por esa orden. Apoyamos los civiles
de Gaza nosotros. Y también esperamos que se resuelva pronto el conflicto. Esto creo que es de lo mismo, dice el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Siguiendo Bélgica y a los Países Bajos, confirmó que si los dirigentes israelíes serán detenidos si llegan a territorio francés. Una liberación dice: las unidades del ejército ruso lograron importantes avances a lo largo de la carretera occidental desde Zolotaya Niva hasta la localidad de Velikaya, Volskaya, Novoselka, de 6.000 habitantes. Dice: el Wall Street Journal informa, según un funcionario occidental anónimo, que un general norcoreano de alto rango resultó herido como resultado de un reciente ataque ucraniano en la región de Kursk. Así afirma la publicación. Por primera vez, funcionarios occidentales confirmaron que un oficial militar norcoreano de alto rango fue víctima del conflicto ruso-ucraniano. Al mismo tiempo, en las redes sociales circula lo que se afirma que es la primera imagen de un soldado norcoreano asesinado en el ejército ruso. Nos podemos ver ahí. Algunos comentaristas señalan que la fuerte activación del sistema norcoreano en los medios occidentales es similar a un intento de interrumpir el tema del IRBM Oreshnik y aumentar la escalada, que es este misil, ¿verdad?, que hace poco se lanzó contra Ucrania. Y si la imagen de un soldado norcoreano se hizo en la región de Kursk, entonces claramente no fue en la segunda quincena de noviembre y tal vez no sin Photoshop. Y tenemos más informes pequeños. Rusia y Colombia crearán un grupo que analizará la situación de los mercenarios colombianos que lucharon del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Murillo. Rusia utilizará los beneficios de los activos congelados de los inversores occidentales, dijo el ministro de Finanzas Siluanov. Habrá medidas de represalia después de la implementación de acciones hostiles por parte de los países occidentales. El Ministerio de Defensa ruso confirma un ataque nocturno de las Fuerzas Armadas de Ucrania con 6 misiles estadounidenses ATACMS contra una instalación en la región de Briansk. La institución aclara que como resultado de la batalla antimisiles de los equipos del sistema de defensa aérea S-400 del sistema de misiles de defensa aérea Pantsir derribaron 5 misiles ATACMS, uno de ellos resultó dañado. Fragmentos de un misil ATACMS averiado lanzado por las Fuerzas Armadas de Ucrania cayeron en el territorio técnico de una instalación militar en la región de Briansk. Se produjo un incendio, pero no hubo víctimas ni destrucción. Las Fuerzas Armadas yemeníes atacaron el granelero turco Anadolu S en el Mar Rojo. Un portavoz de Ansarollah dijo que el barco recibió varias advertencias, pero continuó comerciando con Israel. Las Fuerzas Armadas de Yemen derribaron otro dron estadounidense MQ-9 Reaper en el noreste de Yemen. El coste total de los vehículos aéreos no tripulados MQ-9 Reaper derribados por las Fuerzas Armadas de Yemen ha superado los $500 millones. Al menos 66 muertos y más de un centenar de heridos, en su mayoría mujeres y niños, como consecuencia de un ataque aéreo israelí contra una zona residencial cercana al hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza. Otro ataque aéreo contra civiles en la franja de Gaza estableció un récord para esta caída en el número de víctimas simultáneas entre palestinos. La remoción de escombros continúa. Las reservas de uranio enriquecido de Irán son 32 veces superiores al límite del acuerdo de 2015, dice la OEA. La ONU informa al menos 150 muertos durante la última semana en la capital de Haití, mientras aumenta la violencia. Según datos comerciales, el precio del Bitcoin alcanzó un nuevo máximo y superó los $94,000 por primera vez y está aumentando también, sigue aumentando. AFP: el 26 de noviembre se celebrará una reunión de emergencia del Consejo Ucrania-OTAN para discutir las consecuencias del uso de un nuevo misil ruso en una instalación de la industria de defensa ucraniana. Y siguiendo lo mismo con las órdenes de arresto de Netanyahu y Gallant, si Netanyahu o Gallant entran en Bélgica, los arrestaremos en el aeropuerto. Ministerio de Asuntos Exteriores belga. Y esta es una liberación que les prometo, camaradas, que pronto va a ser.
subtitulada si lleva subtítulos o subida, ya sea a Shorts o a TikTok, para que estén pendientes. Espero les haya gustado el video. Esto fue todo, camaradas. Carpe diem. Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.